Qué tranquilo. Yo voy a coger. No, siéntate, quédate, te puedes quedar aquí conmigo. Pero aquí no. Sí, porque tengo aquí la libreta. No puedo estar en dos sitios. Sí, pero está grabado, está grabado.
Buenos días y bienvenidos al pabellón Agra 1. Se va a disputar la sexta jornada de la Hockey Liga Plata Femenina entre Marineda Hockey y Hockey Club Rajoy. Las alineaciones son las siguientes. Por el Hockey Club Rajoy, con el número 5, Nayara Bamonde. Con el número 7, Camila Venegas. Con el número 9, Lucía Fuentes. Con el número 10, Sara Canaval. Con el número 12, Lara Yáñez. Con el número 18, Baira Carrera. Con el número 21, Lucía Yáñez. Con el número 66, Noa Martínez. Con el número 78, Noa Cotele. Entrenador, Luis Aceituno. Por el Marineda Hockey, con el número 3, Marc Franci. Con el número 4, Ale Martín. Con el número 7, Alba Garrote. Con el número 8, Fátima Pino. Con el número 12, Isabela Characia. Con el número 14, Moencía Mosquera. Con el número 31, Isa Barros. Con el número 76, Lorena Hernández. Con el número 78, Connie Urbina. Entrenador, Nelson Comelleiro. Colegiado, Daniel Villar. Buen partido. Buenos días, les saludamos desde el Polideportivo Agra 1 en La Coruña, donde se va a disputar la sexta jornada de la Hockey Liga Plata Femenina entre dos equipos gallegos, el Marineda, local hoy, y el Rajoy de Santiago, un clásico que descendió el año pasado de Hockey Liga y uno de los favoritos junto al Marineda para ascender este año a la Hockey Liga. Buenos días, Marilí. Buenos días, Ramón Martín. Buenos días, Isabel, amigo. Bueno, hoy tenemos, como lo más reseñable, es la importantísima baja para el Marineda de quizás su jugadora más en forma, Fernanda Muñoz, que está jugando el Campeonato Panamericano con la selección chilena. Una baja muy importante que supongo que Nelson habrá estudiado cómo solventar contra quizás su mayor rival en la liga este año, que es el Rajoy. Sí, bueno, aquí hoy tenemos a un jugador chileno, a Nico Riaño, del Alcorcón, que nos viene a apoyar, chileno también. Y desde aquí, pues muchas gracias por venir a alentarnos en este partido tan importante. Como sabéis, hay bastantes jugadoras chilenas jugando en la Hockey Plata, y bastantes en equipos gallegos, sobre todo en el Berenguela y en el Marineda. Vamos a ver cómo se desarrolla el partido. Seguramente el Marineda, que suele jugar a presión a 40 metros todo el partido, hoy con la baja de Fernanda se acortan un poquito las rotaciones y supongo que no podrá hacerlo de la misma manera. Lo veremos en breves minutos. Y el Rajoy viene de una racha muy positiva después de ganar a Berenguela y a Alcalá, que son de los equipos más fuertes, así que seguro que va a ser un partido de lo mejor que se puede ver seguramente en la Hockey Plata en España, seguro. Vamos a ver con quién empiezan el partido. Hoy la entrada, pues la verdad es que al final no es mala para competir como competimos con el Liceo Reus, que es un partido que cualquier aficionado al hockey quiere ver en directo. Pero bueno, tenemos una entrada bastante interesante. Está saliendo muy bien la asistencia de público durante toda la temporada, lo que llamamos de temporada, aquí en el Agra 1. Vemos en el Rajoy que empieza Nayara Bahamonde, Lucía Yáñez, su hermana Lara Yáñez y Mili Carrera, un equipo de auténtica garantía. Y en el Marineda tenemos a Alba Garrote, Mar Francia, Alejandra Martín, que hoy está de cumpleaños, y Connie Urbina. Y en la portería Mencía, y en la portería de Rajoy juega Sara Canaval. El colegiado, un árbitro de toda garantía. Sí, Dani Villar. Finales de Champions, de Mundial, de todo. Dani Villar. Es autonómico, nacional e internacional. No se puede pedir más. Tiene todo. Empieza el partido. Mili Carrera juega con Lara. Lara con Mili de nuevo. Mili
Gabriel Nayara, defendida por Connie Fuentes, Connie Urbina, Lucía Gámez ahora. Aquí hay algunas excompañeras. Veíamos ahora a Alejandra Martín defendiendo a Lucía, con la que compartió equipo en el liceo y hace mucho tiempo un campeonato de España sub-16 con el Borbolla. Y además, aparte de la selección gallega. Se conocen mucho estas jugadoras. Va a poner la bola Mili Carrera en juego. Lara. Mili. Lucía va a intentar la diagonal, defendida por Alba Garrote. Es Nayara. Mili pasa pista. Amagó con el tiro. Lara Yáñez. Entra en carrera. Ha habido una caída. El árbitro no ha pitado nada. Y bola para Marineda. Va a poner en juego Mar Franci. Mar Franci para Alba Garrote. Alba Garrote pasa pista. Connie Urbina. Connie Urbina. Mar Franci. Mar Franci. Alba Garrote. Alba Garrote. Connie Urbina. Alba Garrote. Mar Franci, perdón. Mar Franci, Alba Garrote. Mar Franci. Alba Garrote. Connie Urbina para Mar Franci y recupera Alba Garrote. Alba Garrote. Mar Franci. Mar Franci para Connie Urbina. Connie Urbina. Alba Garrote. Juega Rasoy ahora. La capitana, Lucía. Juega a campo propio con su hermana Lara. Lara pasa pista, juega con Mili. La argentina le roba la bola a Marineda. Ale Martín dispara, parada. Primer tiro a puerta del Marineda. Tiro lejano de Ale Martín. Que es la argentina Mili Carrera de nuevo. Con Lucía. Bola de nuevo para Alba Garrote. Alba Garrote para Mar Franci. Mar Franci. Recupera Alba Garrote. Recupera Alejandra Martín. Ale Martín, que está hoy de cumpleaños. Pide tranquilidad Luis Aceituno. Está haciendo un partido de ida y vuelta. Y ya juega Rasoy. Pasa pista Lara, que juega con Mili Carrera. Lara. Mili a fondo con Nayara. Mili de nuevo. Tira desde lejos para la bola entre Mar Franci y Connie Urbina. Lleva la bola Mar Franci. Ale Martín. Ale Martín. Y bola. Bola para Rasoy. Para Rasoy. Por apoyarla. Estaba hablando Daniel con Alejandra. ¿Veis? Mili Carrera está presionando. En esta vez se ha presionado Marineda, pero ya juega en ataque en estático. Es Lara. Intenta irse en velocidad. Vuelve con Mili. Lara. Pasa a pista, defendido por Alejandra. Muy bien defendido por Alejandra, que corta la bola y la juega Connie Urbina. Connie Urbina para Alba Garrote. Alba Garrote la pierde. La bola con Mili. Y ataca de nuevo Rasoy. Muy igualado el partido. Ataca Mili, la defiende muy bien Alejandra. Alejandra para Alba Garrote. Alba Garrote en velocidad. Pasa pista. Dispara. El tiro. Estamos asistiendo a ataques muy cortos por cada equipo. Ahora en velocidad, Lucía.
Va a intentarla. Para Mencía. Connie Urbina para Ale Martín. Ale Martín, Mar Franci. Mar Franci, Alba Garrote. Ale Martín, Alba Garrote de nuevo. Mar Franci. Mar Franci. Para Ale Martín. Ale Martín en velocidad. Connie Urbina, Mar Franci. Alba Garrote. Alba Garrote dispara. Bola alta. Tiempo muerto. Aprovechamos este tiempo muerto, como siempre, para nombrar a los patrocinadores de Marineda Hockey, como son Xunta de Galicia, Deporte Galego, Deputación da Coruña, Concello da Coruña, Macron, Elia, Cabreiroá, Friursa, Ángela Fernández, Sergonsa y Talleres Capelán. Si alguno se quiere unir a este grupo de patrocinadores, no tiene más que ponerse en contacto con nosotros. Bueno, aprovechamos también para decir que tenemos un proyecto en la Fundación Mare Terra, en la plataforma Terra Move, que es un proyecto donde pueden acudir tanto particulares como empresas. Les recordamos a los particulares que cualquier donación, por pequeña que parezca, es importante para nosotros y que la declaración del IRPF tiene una deducción fiscal del 80%. Es decir, si alguien pone 20 euros, realmente luego en la declaración de Hacienda se le van a deducir 15. O sea que es muy interesante. 15, algo, un poquito más de 15. Pero bueno. Si miráis en internet, Terramove, podéis donar y os lo agradeceremos eternamente. Se reinicia el partido. Mili Carrera. De momento no ha habido cambios, que veamos. Sigue Nayara, Mili. Va a pasar la bola de nuevo a Nayara. Intentó cortar la bola con Urbina. Es Lara la que juega ahora para Resoy. Bien parado por Mencía. Mar Franci con bola. Pasa por detrás de portería. Velocidad. Para Connie Urbina. Connie Urbina para Alba Garrote. Alba Garrote, Ale Martín. Ale Martín, Connie Urbina. Connie Urbina. Alba Garrote. Connie de nuevo. Que intenta quitarle la bola a Nayara, pero no puede. Ale Martín. Ale Martín dispara. Y falta de Marineda. Primera falta del partido. Falta de Alejandra Martín. Se reinicia el juego. Lucía Yáñez. Busca a Nayara. La puerta para Mencía. Y será bola para Marineda. Va a sacar Connie Urbina. Para Mar Franci. Mar Franci para Alba Garrote. Alba Garrote dispara. Mar también lo intentó y recupera Rasoy. Estamos viendo en las últimas jugadas que es Rasoy el que está presionando a 40, la salida de bola de Marineda, aunque de momento está saliendo sin problema. Alba Garrote recupera. Está durando muy poco la bola, ha perdido... Mar Franci. Alba Garrote. Alba Garrote. Alba Garrote. Aguantó ahí muy bien la bola. Connie Urbina. Mar Franci. Mar Franci dispara. Ale Martín. Sigue siendo muy igualado el partido, de momento.
perdido la bola. Recupera Marc Franci para Marineda. Connie Urbina. Connie Urbina pasa pista. Connie Urbina en velocidad. ¡Gol de Ale Martín! ¡Golazo! Ahí la cumpleañera marca el primer gol de Marineda Hockey. Buena manera de celebrar su cumpleaños con el primer gol, Alejandra Martín. Ha perdido la bola. Recupera Marc Franci para Marineda. Connie Urbina. Connie Urbina pasa pista. Connie Urbina en velocidad. Remata Alejandra. Marc Franci dispara. Recupera su propia bola. Ha entrado en pista Fátima Pino. Connie Urbina. Connie Urbina para Alba Garrote. Alba Garrote, Connie Urbina. Alba Garrote de nuevo. Alba Garrote, Fátima Pino. Fátima Pino, Alba Garrote. Alba Garrote. Fátima Pino. Fátima Pino. Roba la bola Rasoy, pero la roba muy bien Marc Franci. Recupera Fátima Pino. Fátima Pino. Está haciendo ahora un toma y daca. Cuidado, muy buena la jugada de Lara. Sigue Rasoy con la bola. Es Lucía Yáñez, la capitana, que juega con Mili Carrera. Argentina, creo que es su segunda temporada en Rasoy. Lucía está buscando el tiro. Juega con Nayara. Mili. Vuelve la bola hacia su campo. Un poco y la recupera Alba Garrote. Alba Garrote para Marc Franci. Marc Franci. Falta. Hay tiempo muerto. Supongo que solicitado por Rasoy. ¿Tienes un cargador de móvil? Sí. Se está quedando sin batería el ordenador. Le queda un tiempo, sí, que se Bueno, suponemos que Nelson ha iniciado las rotaciones. Ha salido Fátima Pina por Alejandra. Bueno, Alejandra la verdad es que estaba haciendo un gran partido, pero supongo que tendrá las rotaciones más o menos pensadas para que lleguen al final del partido Porque son 7 jugadores. todas en buenas condiciones. Para el día de hoy. De las 4 jugadoras que han salido de titular, tienen la ayuda inestimable y necesaria de Fátima, de Isa Barros y de Isabela, que van a ser muy importantes en el partido de hoy. Sí, desde luego. Bueno, pues recapitulamos, 15 minutos para el final, para el descanso, 1-0 gana Marineda, empate a faltas. Y saca Marineda. Marc Franci para Alba Garrote. Alba Garrote. Luchando ahí por la bola. Vemos que por Rasoy ha salido la argentina Camila Venegas, que ha sustituido a Nayara. Ahora es Mili la que lleva la bola. Muy buen corte de Connie, importante. Fátima Pino para Alba Garrote. Alba Garrote para Connie Urbina. Connie Urbina. Ha habido una imprecisión. Alba Garrote. Connie Urbina. Detrás de portería. Connie para Marc Franci.
Mar Franci. Va a pasar por detrás de portería para Alba Garrote. Determina el colegiado, Dani, que la última a tocar fue Alba Garrote y será bola para Rasoy. Esta jugadora es un jugador de mucha calidad y cualquier imprecisión puede costar un gol. Hemos estado ahora como un resbalón de Coni, casi motiva una jugada muy peligrosa para Rasoy. Es Mili Carrera con Lucía Yáñez, defendida por Toni Urbina. Juega con su hermana Lara. De momento Mili, Lara y Lucía no han salido de pista. El único cambio ha sido Camila Venegas por Nayara Bahamonde. Es Mili. Tira a puerta, sale desviado y va a recuperar Fátima Pino. Ha vuelto a perder la bola. Ahora es Lucía. Muy bien, Coni, falta de Lucía. Alba Garrote, Mar Franci. Mar Franci. Coni Urbina. Coni Urbina dispara. Y Coni Urbina recupera. Uy, se le escapó a Mar Franci. Y va a ser bola para Rasoy. Bueno, ha determinado Dani que eran 10 segundos. Bola alta. Va a poner la bola en juego Camila Venegas. Con Lara Yáñez. Es Lara la que tiene la bola ahora. Va a jugar. Está pensando hacia el fondo con Camila de nuevo. También están jugando en el fondo. En rotación en la esquina. Ahora es Mili la que va a intentar tiro desde lejos. Estaba Camila intentando tocar la bola. Recupera Alba Garrote. Alba Garrote en velocidad. Pasa pista. Busca a su compañera Coni Urbina. Coni Urbina para Mar Franci. Mar Franci. Mar Franci. Alba Garrote pierde la bola. Muy bien defendido por Rasoy. Es Camila. Camila con Mili. Conexión argentina. Y ahora entre las hermanas Yáñez. Es Lucía. Le pitan falta en ataque a Lucía Yáñez. Tercera falta de equipo de Rasoy. Ha salido Alejandra Martín de nuevo a pista. Y es tiempo muerto. Resultados de la Hockey Plata femenina de esta jornada: Diver Patín 4, Patinalón 0, Alcalá 6, Ponteareas 0, Rochapea 3, Gatica 2, Raspeit 6, Cambre 1. Y ahora los tres partidos restantes que están en juego. Por ahora Marineda 1, Rasoy 0, Oviedo Roller 0, Tres Cantos 0 y Traviesas 0, Alcorcón 0. Se está disputando en este momento también de la Hockey Liga Liceo Reus y a este momento Liceo 0, Reus 1. Bueno, Mariby, el partido está respondiendo a las expectativas. Sí, es un partido. De todas formas, yo las veo que siguen presionando a 40. Sí, a ver lo que aguantan, pero están los dos equipos muy fuertes. Sí. Ha vuelto a salir Nayara, esta vez por Lara Yáñez. De momento las rotaciones tanto de Rasoy como de Marineda entre 5 jugadoras. Sí. Y va a ser Mar Franci la que saque la bola para Alba Garrote. Alba Garrote. Pasa pista. Ale Martín. Ale Martín.
Mar Franci, Alba Garrote, Mar Franci, Mar Franci para Ale Martín, Ale Martín, Mar Franci, Alba Garrote. Bola para Rasoy, fue un tiro desviado de Lara. Falta de Alba. Alba parece que no está muy de acuerdo con la falta, pero ya sabemos además que con la normativa actual se le puede decir bien poquito a los árbitros. Rápidamente tiran de amarilla como les tiene indicado, ¿eh? No es cosa de ellos, cosa de comité. Es Mili Carreras con Nayara. Nayara juega al fondo con Lucía. Camila, Mili, hace turno repitiendo bola para que jueguen con calma, que agoten los 45 segundos hasta que vean una ocasión propicia. Ahora Lara la juega al fondo, la toca Camila, pero es bola para Connie. Connie Urbina recupera la bola para Mar Franci. Mar Franci para Connie Urbina. Connie Urbina para Alba Garrote. Buen intento, la paró bien Sara Canaval. Bola para Lucía. Pasa pista y juega de nuevo atrás con Mili. Lucía de nuevo, defendida por Alejandra. Intenta, pero no consigue pasar. Remate de Nayara. Alba Garrote. Ale Martín. Mar Franci. Alba Garrote de nuevo. Mar Franci. Ale Martín. Ale Martín. Para Alba Garrote. Alba Garrote dispara. Buena parada de Sara Canaval. Mar Franci. Alba Garrote. Ale Martín. Ale Martín, muy bien. Alba Garrote, Connie Urbina. Connie Urbina, Ale Martín. Mar Franci, que consiguió deshacerse de su defensa. Alba Garrote. Connie Urbina, Ale Martín, dispara. Se agotaba la posesión y se vio obligada a tirar a Alejandra. Camila Venegas con Mili Carrera. Lucía. Levanta la cabeza, ve a Camila de nuevo. Lucía. Sigue jugando en la zona central, ahora es cuando tira. La tocó Nayara y a punto estuvo de entrar la bola. Es una jugada muy clásica del Rasoy. Ale Martín. Mar Franci. Alba Garrote. Alba Garrote. Ale Martín. Ale Martín. Contraataque de Rasoy. Es Nayara, defendida por para Mencía. Bola de nuevo para Camila. Partido muy igualado, de toma y daca. Mili serena un poquito el juego. Busca a Nayara en fondo. Nayara tuvo una ocasión muy buena, tocó la bola muy bien en el área, como hace desde que era muy pequeña. Tanto ella como su hermano Marcos son especialistas en tocar la bola en el área. Sí, la verdad es que sí. Debían practicar mucho en casa. Es Connie ahora, se va muy bien.
Intentó jugar con Mar, quizás podía haber tirado a puerta directamente. Es Nayara protegiendo la bola. Juega con Lucía. Mili. Sigue moviendo la bola Rasoy, sin prisa. Defiende Alejandra Nayara. Metió el stick. Va a recuperar Rasoy. Lucía, presionada por Mar Franci. Mili. Muy bien Camila. Sacó la bola para Nayara. Quizás pasen los 5 segundos, ¿no? Jugada larga de Rasoy. Ahora es Lara lo que le intenta. Mete el stick Mar Franci. Vuelve a meterlo. Presión. Presiona. Y ahora falta de Marineda. Se iguala el marcador de faltas a 3. 7:38 para el descanso. De momento en esta última parte del partido, más posesión de Rasoy y contraataques de Marineda. Viendo el resultado 1-0, es lógico que Rasoy tenga más la bola ahora. Vemos a Nayara delante de Mencía. Mili Carrera, va a meterla adentro. La para Mencía. Ha tenido otra ocasión y ahora es Alba la que sale con la bola. Alba Garrote en velocidad. Alba Garrote. Buena jugada. Muy hábil Alba, como siempre. Bola para Connie. Connie Urbina. Ale. Alba Garrote. Intentó jugar de nuevo con Alejandra, que protesta por un golpe. Lara Yáñez. Carreras. Camila. Lara. Mili Carrera de nuevo. Están intentando meter la bola dentro del área. La defiende Fátima Pino, que ha entrado por Mar Franci. Nayara. Camila. Tira Camila. La paró muy bien Mencía. Insiste Rasoy. Camila Venegas. Aquí va la Argentina, Mili Carrera. Busca, mete la mano Mencía. Le hizo un extraño la bola, pero lo solucionó. Recupera Fátima Pino. Para Ale Martín. Ale Martín en velocidad. Es Nayara. Mili ahora, cuidado, va a intentar el tiro. Lo paró Alba Garrote. Alba Garrote en velocidad. Alba Garrote. Connie Urbina, Fátima Pino. Fátima Pino. Alba Garrote. Connie Urbina. Ha recuperado Nayara, pero Connie insiste. Muchísimos cambios de posesión muy rápido, aunque Rasoy está haciendo ataques más largos. Ahora es Lucía la que intenta llegar a una posición de tiro. Mili Carrera. Lucía en propia pista a buscar la diagonal, no, pasa Lara. Ahora ha sido Camila la que ha ido al banquillo. Y está el 5 inicial en pista, el 5 que empezó la primera parte, está ahora empieza por parte de Rasoy. Lara Yáñez. Intentó pasar con Lucía, pero recupera Fátima Pino. Bueno, está presionada por Lara, no sabemos si podrá salir de ahí. Ahora es Alejandra. Sigue moviendo la bola Rasoy. Ha habido cambio de marcaje. Nayara, ataque muy largo.
Debemos estar rozando el pasivo. Mili. Mili de nuevo. Debió tocar a alguien por medio porque ya... Muy bien tocado por Fátima en defensa. Es Alba la que lleva la bola ahora. Alba Garrote. Con Urbina. Mar Franci. Con Urbina del banquillo salió mal. Alba Garrote. Ale Martín. Ale Martín, Mar Franci. Mar Franci. Alba Garrote. Alba Garrote. Mar Franci. Alba. Buena Ay, jugada. buena jugada. Está buscando Alba Garrote el gol. De momento sin fortuna, pero provocando mucho peligro. Ahora es Lara lo que le intenta en carrera. Muy hábil Lara, como siempre. Buena defensa de Alejandra y vuelve la bola a poder de Marineda. Mar Franci. Ale Martín. Ale Martín. Alba Garrote. Ale Martín. Buen intento. Mucha velocidad en Lara ahora. Creo que lo va a intentar. Mete la bola. Femili no pudo recibir. Pero sigue el ataque de Rasoy. Lara con su hermana. Su hermana va a intentar buscar a Mili, que está sola ahora. Recoge Nayara. Muy bien Alejandra. Metió muy bien el equipo, que era una jugada muy peligrosa. Está creando mucho peligro Rasoy. Es Lucía. Con Mili. De nuevo Lucía. Nayara. Mili. Está ahora Lucía esperando en el área. La toca Mili. Buen toque a la vuelta de la valla de Mencía. Era una jugada peligrosa. De nuevo Lara. Con su hermana Lucía. Lara de nuevo. Bien defendida por Alejandra. Buena parada de Mencía. Y bola para Marineda. Mar Franci con bola. Queda 1 minuto 23 para el término de esta primera parte. Con Urbina. Con Urbina. Alejandra ahora. Nayara lo va a intentar, defendida por Mar. Segundos para el descanso. Sigue Rasoy con la bola. Es Mili Carrera. Defendido por Connie Urbina, que lo ha robado. Juega en ataque. Buena jugada. Muy hábil Lara. Digo Alba, perdón. Y son 35 segundos para jugar. Connie Urbina. Alba Garrote. Alba Garrote, Connie Urbina. Connie Urbina, Mar Franci. Mar Franci, Alba Garrote. Mar Franci. Connie Urbina. Bola alta. ¿Qué ha pitado? No sabemos qué ha pitado. Tiempo muerto. Tiempo muerto de... Suponemos que de Luis Aceituno. A falta de 9 segundos. 9 segundos para preparar una jugada. Bueno, el partido es trepidante. Sí. No hay un minuto de descanso. Ataques más largos de Rasoy, más contraataque de Marineda, aunque Marineda también está haciendo ataques con rotación de bola. Pero bueno, lo que nos esperábamos de un partido de esta categoría. Vemos que a pesar de la intensidad, Marilí, solamente 3 faltas de cada equipo, Sí, o sea que sí. está siendo un partido limpio, muy potente, pero limpio. Y muy bien las dos porteras, por cierto. Sí.
pieza fundamental de los equipos, la portería. Sí, la portería, hay discusión sobre el tanto por ciento, pero un tanto por ciento importante siempre. Marc Franci recupera, dispara. Ya no hay tiempo para más. Bueno, tenemos algunos comentarios. Entre ellos destacamos el padre de la exjugadora del Coruña, Laia Juan, que manda saludos para Marineda, y Fernanda Muñoz, que no sabemos si será Supongo que la compañera que está en el Campeonato Panamericano, que da ánimos también al Marineda, como no podía ser de otra forma. Bueno, pues vamos a descansar dar 10 un pequeño minutitos. descanso, 10 minutitos, y enseguida estamos de vuelta.
Buenos días de nuevo desde el Agra 1. Se va a reiniciar el partido, apasionante la primera parte, un partido entre dos equipos que por algo aspiran a ascender los dos, pero un partido de muchísima calidad. Creemos que los dos equipos repiten, los 5 iniciales. Sara Canaval, Mili Carrera, Lara Yáñez, Lucía Yáñez y Nayara Bahamonde por el Rasoy. Y por el Marineda, Mencía Mosquera, Alejandra Martín, Mar Franci, Connie Urbina y Alba Garrote. Hoy falta aquí de público Juanjo y Carlota, que Juanjo está un poco pochillo, desde aquí que se mejore y un saludo para ellos. Son unos fijos en nuestra grada. Sí, sí. Bueno, a ver cómo se empieza. Es muy importante iniciar bien metidos en el partido. La segunda parte va a poner la bola en juego el Marineda en esta vez. Mar Franci va a ser la que saque cuando el colegiado Daniel Villar toque el silbato y empezamos la segunda parte. Alba Garrote en velocidad, mucha fuerza. Contraataque de Rasoy, 2 contra 1. Alejandra, muy bien parado por Alejandra. Buena defensa. Recupera el Marineda. Connie Urbina. Mar Franci para Connie Urbina. Mar Franci dispara. Es bola para Mili Carrera. Lucía Yáñez caracoleando delante de Alejandra. No pudo recepcionar bien la bola Lara, pero llega Mili Carrera y consigue pasar. Buena presión ahora y bola para Alba Garrote. Connie Urbina. Mar Franci, Alba Garrote, la número 7 de Marineda Hockey. Alba Garrote para Connie Urbina, Ale Martín, Alba Garrote. Ale Martín de nuevo. Ale Martín, delante tiene a Nayara Bahamonde. Connie Urbina. Ahí va Connie. Connie para Mar para Connie. Alba Garrote dispara. Paró Sara Canaval. Será bola para Marineda de nuevo. Metió muy bien el guante Sara. Ya recuperamos la bola que había salido de la pista. Y va a ser Mar Franci para Connie Urbina. Ale Martín. ¡Ay! Se ha caído delante de portería Mar Franci. Y es bola para Rasoy. Esta vez sí presiona Rasoy a 40. Marineda a 40. Y la recupera. No, al final se hizo con ella Nayara. Juega con Lara. Lucía. Es Mili que viene en carrera. Hay cambio de... Buena defensa de Mar Franci. Connie Urbina, Mar Franci que acaba de caer. Ha recuperado Nayara la bola. Están peleando. Dani dice que no pasa nada. Sigue la bola. Muy bien Alba ahora metiendo el stick. Se va en carrera. Connie entra por el centro. Lo quiso hacer ella sola y no pudo con Lucía Yáñez. Es Lucía ahora. Intenta calmar un poquito el juego. Sigue Lucía patinando. Se encuentra con Mar Franci. Tiene que dar la vuelta. La juega con Mili ahora. Y es bola.
falta de Marineda. Parece que no estaba muy de acuerdo Alejandra con la falta que le ha señalado Dani. Es Lara, defendida por Alba. Mili. Está siendo difícil sacar la bola para los dos equipos. Muy fuerte las dos defensas. Lara Yáñez. Juega con Nayara. Va a intentar en velocidad Lucía ahora. Hay cambio de marcaje. Juega Mili. Tira desde fuera. La tocó una jugadora de Marineda. Y ahora es Alejandra en carrera. Ale Martín. Para Alba Garrote. Alba Garrote, Connie Urbina. Connie Urbina, Ale Martín. Ale Martín dispara. Y no sabemos. Yo creo que es bola para Marineda. Pedía bullying la jugadora argentina, pero va a ser bola para Marineda. Mar Franci. Ale Martín. Connie Urbina. Connie Urbina. Alba Garrote. Alba Garrote. Ale Martín. Ale Martín. Alba Garrote. Alba Garrote. Connie Urbina. Connie Urbina. Muy bien, Connie. Muy bien. Y buena parada. Muy buena jugada de Connie Urbina, muy buena parada de Sara Canaval. Una lástima no rematar esas bolas. Se va muy bien Lara. Está Mili sola. Defendido Lara por Alejandra, que ha hecho la cobertura muy bien. Ahora vuelve Rasoya en estático. Mili carrera. Estático, una manera de hablar, porque están jugando muy rápido los dos equipos. 5 segundos. Y es tiempo muerto en cancha. Vamos a recordar también en esta segunda parte los patrocinadores de Marineda Hockey, como son Xunta de Galicia, Deporte Galego, Deputación da Coruña, Concello da Coruña, Macron, Elia, Cabreiroá, Friursa, Ángela Fernández, Sergonsa y Talleres Capelán. Y Bien. quedan 19 minutos 52 segundos de esta segunda parte. La verdad es que parece mentira que demos solo 5 minutos de la segunda parte, porque esto tiene una intensidad que yo pensaba que ya había pasado más tiempo. Pero bueno, pues está el partido, nada escrito, puede pasar cualquier cosa. Están los dos equipos muy intensos. Vemos que está Isabel Barros preparada para salir. Y los resultados: Oviedo Roller 0, Tres Cantos 4, Traviesas 1, Alcorcón 0 y Marineda 1, Raxoi 0. Todos estos tres partidos se están jugando en este momento. Bola para Marineda. Alba Garrote, Connie Urbina, Connie Urbina, Mar Franci, Alba Garrote. Alba Garrote, Connie Urbina, Alba Garrote dispara, casi Alejandra mete. Y vuelve a marcar. Bola para Rasoy, es Mili Carrera, presionada por Connie Urbina, que la toca, bola para Alba, tira Alba, buenísima parada de Sara Canaval. Muy buena parada de Sara Canaval, muy buen tiro de Alba Garrote. Bola en posesión para Rasoy.
Lara con su hermana Lucía. Su hermana de nuevo con Lara, pero va a perder la bola porque aparece Marc Franci. Y hay falta de Lara. Alba Garrote. Hay cambio, se sienta Ale Martín y sale Isa Barros. Isa Barros para Connie Urbina. Connie Urbina, Marc Franci. Marc Franci, Alba Garrote. Alba Garrote, Connie Urbina. Connie Urbina. Connie Urbina, Marc Franci. Marc Franci, velocidad. Es bola para Rasoy. Sale en velocidad la Rasoy, Mili Carrera. Muy rápida la argentina. Bien defendida por Alba. Y aparece Isa Barros y la roba. Ahora tiene bola Alba Garrote. Alba Garrote, Marc Franci. Marc Franci, Alba Garrote. Alba Garrote. Marc Franci. Isa Barros. Marc Franci. Connie Urbina. Connie Urbina dispara. Bola para Rasoy. Intenta salir en velocidad. Se ha ido Mili muy bien delante. Va a meter la bola a Lucía intentando buscar a Lara. A Nayara, perdón. Fue la bola alta. Y recupera Marineda Hockey por medio de Marc Franci. Connie Urbina. Connie Urbina en velocidad. Connie Urbina. Alba Garrote. ¡Gol de Alba Garrote! Golazo de Alba Garrote. La número 7 de Marineda Hockey. Muy buena jugada entre Alba y Connie. Buen contraataque. Buen pase final de Connie. Y muy importante. Connie Urbina en velocidad. Connie Urbina. Alba Connie Garrote. Alba. ¡Gol! La misma escuadra. 2-0. Y sigue el partido. Es la hora. En velocidad, cuidado. Buena jugada. Para muy bien Mencía, que ha sufrido el choque, por supuesto, involuntario de Camila Venegas, que intentaba rematar la bola y no ha podido parar. Nada, Mencía es una tipa muy dura y ahí está de nuevo, sin ningún problema. La jugadora de tan solo 18 años, pero con mucha experiencia ya. Bola para Marineda. Alba Garrote, Marc Franci. Marc Franci, Isa Barros. Isa Barros. Sigue peleando Isa. Y bueno, bola para Marineda. El colegiado piensa que ha metido la bola para el Rasoy, perdón, el colegiado piensa que ha retenido la bola con el stick contra la valla, que es una jugada muy habitual cuando te presionan en la esquina. Y Rasoy juega, intentaba jugar con Camila Venegas, pero Marc Franci estuvo muy dura en ataque, en defensa. Muy bien Mili Carrera ahora. Lucía con Mili, está imprimiendo mucha velocidad Mili Carrera. Lara, Lucía. Lucía es una jugadora muy habilidosa. Mili es algo más vertical. Está detrás de portería. Juega ahora con su hermana Lara. Lara con Camila. No fue bueno el pase. Y va a recuperar la bola Marineda. No sabemos. Debe haber visto Dani que le había tocado. No estamos de acuerdo, por supuesto, porque no le tocó a nadie. Pero Mili con Camila. Buena parada de Mencía. Y es bola para Marineda. Es Connie Urbina. Connie Urbina. Connie Urbina. Y falta de Rasoy. Tiempo muerto. Pedido por Luis Aceituno. En cuanto hicieron la falta, Luis Aceituno pidió el tiempo. Bueno, por supuesto, no estamos de acuerdo con la decisión anterior de Dani, pero bueno, no es nada importante. Dani es un grandísimo colegiado y pensó que le había tocado a alguien. Yo desde aquí, desde luego, no lo vi.
Los resultados de Hockey Bronce Norte: Rochapea 5, Bullying 1, Urdaneta 1, Lubians 3, Traviesas 5, Liceo 6, Oviedo Roller 6, Compañía de María 0 y Oleiros 6, Mieres 5, y se está jugando ahora el Telecable Patinalón, que va ganando el Telecable 2-1 al Patinalón. Bueno, pues qué bonito tiene que ser los partidos que se juegan. El partido se juega en Vigo y el que se juega en Oleiros, 11 goles. Sí, es difícil, sí. Es difícil aburrirse con 11 goles. Muy bien. Seguramente los entrenadores no piensan igual que yo y piensan que las defensas han estado flojas, pero para los espectadores mucho mejor 6-5 que 1-0. Y el Ordes no jugó ayer porque Santucho pidió el aplazamiento para ahorrar un viaje y hacer 2 partidos aquí el fin de semana del 22 y 23 de noviembre. En relación con los equipos que juegan aquí, Ramón, el hermano de Alejandra, juega en Lubians y ayer ganaron 1-3 en Bilbao contra el Urdaneta. Se reinicia el juego. Mar Franci, Connie Urbina para Alba Garrote, pasa pista Alba Garrote, Connie Urbina. Y falta de Marineda. Falta de ataque, ha pitado el colegiado. Bola para... Y recupera la bola Marineda. Y va a sacar Connie Urbina para Alba Garrote. Alba Garrote, Connie Urbina. Connie Urbina, Alba Garrote. Mar Franci, Alba Garrote. Alba Garrote, Mar Franci, Alba Garrote. Connie Urbina. Connie Urbina, Isa Barros. 3 jugadoras. Connie Urbina. Oh. Había el riesgo de la presión. 3 jugadoras presionando a Isa Barros, consiguió sacar la bola y quedó sola Connie Urbina. Lástima para el Marineda, que es sin ángulo. Pero mucha presión, muy buena actitud de Rasoy. Mili Carrera con Lara. Lara va a entrar en diagonal, muy rápida. Luego Mili con Lucía. Lucía corta, Camila con Lara, perseguida por Connie. Muy buen drible, muy buena jugada de Lara. Sigue Rasoy con la bola. Muy buena parada, buenísima parada de Mencía. Gran jugada de Rasoy, muy buena intervención de Mencía. Bullying. Ha tenido la mejor ocasión del partido Rasoy, sin duda. Es Mili, defendida por Alejandra ahora, con Camila Venegas. Mili. La persigue Alejandra. Va a tener que jugar atrás con Lucía, en pista propia. Cambio de marcaje entre Connie y Mar Franci. Mili. Movimiento muy rápido de bola ahora. Recupera Alba Garrote. Alba Garrote. Qué paradón de Sara Canaval, que está haciendo un gran partido. Camila, defendida por Mar. Lucía, Mili. Bien defendido por Alejandra. Recupera Mar Franci. Ale Martín. Han pedido penalti, pero no. Qué gran presión está haciendo Marineda ahora. Mar Franci. Alba Garrote. Ha perdido con Lucía, ha perdido la bola. Arriesgó la salida Alba.
Pues esto sí que es importante. Una tarjeta azul para Marc Franci. Bueno, pues esto es... Pues como ya saben todos nuestros espectadores, ahora son 2 minutos de inferioridad, marquen o no marquen el equipo contrario. La verdad es que no hemos visto, no sé si tú, Marily, has visto por qué ha sido el azul, yo no lo he visto, no lo he podido ver. Ahora le toca sufrir a Marineda, y a 12 minutos 53 esto puede ser un momento clave del partido. Aceituno está pidiendo roja. Pues no sabemos, el entrenador está pidiendo roja y nosotros no hemos visto nada, no nos hemos dado cuenta. Lo veremos más tarde. Lucía Yáñez moviendo la bola con Camila, Lara. Bola para Rasoy, Mili Carrera. Marineda coloca un triángulo con Connie Urbino arriba, Alejandra y Alba abajo, Lucía Yáñez, Camila Venegas, muchísimo ruido en el pabellón. Lara de nuevo, la corta Alejandra y va a patinar. Lo va a intentar. Incluso ha llegado a tirar. Hay que volver. Han cambiado ahora la posición porque llegaba Alejandra del ataque. Lucía la intentó tocar Camila y es bola para Connie Urbina, que la va a pasar adelante para ganar algo de tiempo y colocarse en defensa. Mili Carrera amaga el tiro, queda Camila Venegas muy bien ahora. La toca Lara. Intenta hacer tiempo Alba Garrote. Tiene que volver, es muy arriesgado intentarlo. Pero ha vuelto con mucha velocidad. Ya está colocado, es Mili. Tira muy bien, vencía. Va pasando el tiempo, sigue intentándolo. Bueno, fue bola alta, pero bueno. No lo ha visto Dani. Mili Carrera. Juega con Lucía. Ya son 4. Ya están las 4 jugadoras. Ha pasado el peor momento del partido Marineda, sin duda. Cuidado, se va bien Mili Carrera, pero recupera bien Marc Franci. Ha habido una buena ayuda ahí. Alba Garrote para Marc Franci. Marc Franci, Alba Garrote. Quedan 10 minutos 25. Connie Urbina, Marc Franci, Alba Garrote. Ale Martín.
Sigue con la bola. Ale Martín. De bola para Rasoy. Mili Carrera. Lo intenta, pero bien defendido por Alba Garrote. Ya el Marineda colocado. Lara, hay un cambio en Marineda. Ya ha complicado un poco las cosas a Lara, que no tenía quien pasar. Mucho ruido, muy buen ambiente en el Agra 1. Ha salido Nayara a pista. Lucía Yáñez, la capitana con Nayara de nuevo. Buena parada de Mencía. Ha salido con Elvina de pista y sale Isa Barros. Creemos que necesitaba un descanso Connie. Estaba pidiéndolo. Lara, defendida por Isa. Muy bien cerrado, muy bien cerrado. Ayudó muy bien Marfranci en el poste. Y es de nuevo Lucía. Lucía con Lara. Camila Venegas. Lucía. Lara. Nayara en el fondo. Muy buena ayuda de Alba. Bola para Marineda, protesta de Nayara, porque realmente Alba tenía la rodilla en el suelo, pero Dani no lo ha visto. Bola para Alejandra, que juega con Marfranci. Marfranci ha perdido la bola. Está Rasoy en pista. Presiona Isa Barros. Muy bien, hay que volver Isa, vamos. Es Lara. Y muy bien que ha vuelto Isa, sí, muy bien. Bien defendido por Isa. Ahora es Lucía la que lo intenta. Y va a ser bola para Alejandra Martín. Ale Martín. Para Marfranci. Marfranci, Alba Garrote. Alba Garrote, Marfranci de nuevo. Ale Martín. Ale Martín. Isa Barros. Bola para Lucía Yáñez. Se fue alto el tiro, recupera Nayara. Presionada por... Bola para Alejandra. Alba Garrote al ataque. Muy bien defendido por Camila Venegas, que está haciendo un muy buen partido, Camila. Un 2 contra 2 ahora. Pero viene Alba en ayuda. Buena parada de Mencía, muy buena parada de Mencía, que está... Cuando se le necesita, aparece. Y es falta ahora de Lucía Yáñez. Que será la sexta de Rasoy y 5 tiene Marineda. Nayara. La toca muy bien Marfranci, puede irse en contraataque. Marfranci. Bueno. Claro, es que intentamos no opinar sobre lo que está pasando entre Daniel y Marfranci, pero a nosotros nos ha parecido un penalti bastante claro, ¿no, Marilyn? Pero ahora, ¿por qué tuvo que cambiar algo? Pues no lo sé, como si lo hubieran atendido. Luego preguntaremos qué es lo que ha pasado. Hay algún tipo de... No están de acuerdo totalmente Marfranci y Dani en este partido. Es Mili Carrera, vamos a lo importante, al juego. Mili con Camila. Camila con Nayara. Alba ha perdido la bola de vista. Es Nayara de nuevo. Mili. Lucía. Tira. La intenta tocar Nayara. Pero también estuvo Isa muy atenta. Y es bola para... De todas maneras, tenemos que decir en favor de Dani, que está teniendo mucha paciencia, porque por menos de lo que estamos viendo hoy salen amarillas a churros este año. La verdad es que sí.
O sea que es muy positivo. Yo creo que hay que dejar jugar, bueno, en cierta Sí. medida. Bueno, si Dani tiene tanta experiencia que seguro que está haciendo lo que, no tiene lo que problema debe. ninguno. Y vemos además que está hablando con Marc Franci. Sí, no. O sea, es un árbitro dialogante que sabe mucho, bueno, mucho más que todos nosotros de esto. O sea, Y él le dará su explicación, efectivamente. el porqué de las cosas. Sí. Que eso es muy importante, porque a veces se hace algo que no se da uno cuenta Sí, a lo y le mejor dicen el porqué y dices tú, vale. Yo no sé si habrá sido porque está Marc Franci atándose el patín, porque estaba en el suelo, no lo sé. Ahora, no sabemos cuál es la protesta ahora de Luis Aceituno, si es por la posible pérdida de tiempo de Mencía, pero él, que es portero, ha sido portero y de los buenos, sabe perfectamente de lo que se trata. Y va a poner la bola en juego Alejandra Martín. Ale Martín para Connie Urbina. Connie Urbina pasa pista. Connie Urbina para Alba Garrote. Alba Garrote, Ale Martín. Ale Martín. Intenta. Y bola para Rasoy. Intenta el contraataque. Ha parado muy bien Alba Garrote a Lucía Yáñez. Mili Carrera, que intenta irse. Camila con Lucía. La mete a fondo para Nayara. Lucía la va a colgar dentro. Y la ha tocado lo suficiente Isa. Ahora hay presión, pero pierde la bola por la presión Marineda. Lucía juega y protesta a la vez. Muy buena defensa ahora de Ale Martín con bola. Ale Martín, perseguida por dos jugadoras de Marineda. Connie Urbina. Marc Franci, Alba Garrote. Ale Martín, Alba Garrote. Ale Martín, pasa pista. Connie Urbina, la de los cordones rosas y patines rosas. Ahí va Connie. Venga Marc Franci. Connie Urbina. Han pasado muchos segundos, pero al final ha cogido. Es Rasoy el que tiene la bola. 4:20 para el final. Mili Carrera. Lucía. La carrera defendida por Alba. Mili Carrera, mucha velocidad en Rasoy. Se pone en medio muy bien, mete el pie. Connie, que está llevando todo tipo de golpes. Alba Garrote. Pasa pista. Quedan 3 minutos 50. Marc Franci. Alba Garrote. Ale Martín. Connie Urbina presionada. Marc Franci. Rasoy intentando meterse en el partido. Buena jugada de Mili Carrera con Nayara. Nayara con Lucía. Ha salido Lara Pizza de nuevo. Ya está el 5 inicial. Salió por Camila Venegas. El Lara. Va a intentar la diagonal. Bien defendido entre Mari y Alejandra, pero a punto estuvo de llegar la bola a Nayara, que tendría que rematar. Vuelve a llevar otro pelotazo Connie, que los está llevando de colores hoy. De nuevo va a meter otra vez la bola dentro Mili. Y Connie se vuelve a meter en medio. Y una parada impresionante. El portero de Alameda. De Alcorcón, perdón. Nico Riaño. Tenemos un portero en la grada que nos ha salvado algún golpe. Bueno, Marily, 2:45. Partido. La verdad es que a mí me está encantando el partido. No, bonito. Estamos aquí, mira que estamos atentos a la retransmisión, a la locución y tengo los dedos apretados ya, que me los tengo rojos. Ya.
Bueno, Nico Riaño participó este verano en el 3x3 de Carbaño con Iván Centoira y Tilajún Paz. Nico Riaño, además, como supongo que saben, es chileno, y aquí tenemos una colonia chilena que vamos a superar a Santiago en cualquier momento. Sí. Esperemos que nos estén viendo desde Chile, y sobre todo un beso grandísimo a Fernanda, que aunque vayamos ganando 2-0, no sabes lo que te estamos echando de menos, Fernanda. Eso es. Bueno, y también saludar a todos los asturianos, que tenemos aquí a Alba Garrote y a los catalanes, sobre todo más hacia la zona de Lleida, sí, de Mar Franci. Bola para Rasoy, en Mili. Han tenido un tiempo muerto, ahora supongo que habrán preparado alguna jugada para acabar, incluso no sabemos si saltarán a la portera. Es Lucía, la mete dentro y la toca Connie en el área. Se gira, cuidado que la puede perder, pero la coge Alba Garrote. Alba Garrote. Patinará. Una presión muy fuerte ahora de las dos hermanas Yáñez. Mar Franci, Connie Urbina, Connie Urbina. Se merece un gol, no ha habido suerte. Sara Canaval. 2-9. Con su hermana Lara, bloqueo de Mili Carrera, Connie, queda Lara con Mar Franci, parece que la va a meter dentro. Buena parada de Mencía, que estaba en el suelo, tuvo que levantarse rápidamente, la va a coger Mar Franci, puede ser peligroso. Ahí va Mar Franci, decide no ir a puerta, decide la puerta presionada muy fuerte, pensamos que va a ser falta. No, bola para Rasoy, bola para Rasoy. Lucía la juega con Mili. Está Nayara en el área. Se ha resbalado Mili, recupera Mar. Alba Garrote, parada de Sara Canaval. Mar Franci, falta de Lara. Para Mar Franci. Es la séptima de Rasoy. 1-19. Esto es hockey, todavía hay partido. Sí. Mar Franci, Alba Garrote. Connie. La juega con Alejandra. Vale, Martín. Bola para Rasoy. Se le está acabando el tiempo. Va a buscar Lara al tiro. Gol. Gol de Rasoy para que el último minuto sea más intenso todavía. Va a buscar Lara al tiro, ha rebotado, creemos que ha rebotado y ha entrado por toda la escuadra. Un minuto para el final. Connie Urbina para Alba Garrote. Alba Garrote. Mar Franci. Bola, ataque de Rasoy. Va Lucía Yáñez. Muy bien robado por Alba Garrote. Vuelve a perder la bola. Hay nervios, muchos nervios. Lara con Lucía. La van a meter dentro seguro para Nayara. Connie sigue, la mete dentro para Nayara. Muy bien defendido, era peligrosísimo. 17 segundos para el final. Lara la va a meter arriba. 8, 7. Bien defendido por Alejandra. 2 segundos. Se acabó el partido. Se acabó el partido. Partidazo intensísimo hasta el final. Una alegría, mucha alegría en el Marineda. Gran partido. Han superado la ausencia de Fernanda. Muy importante esta victoria. Grandísimo equipo. Rasoy también. La enhorabuena. Emoción hasta el último segundo. Ha estado muy emocionante el partido, muy bonito.
siguen protestando porque no pitó roja a, Es que a Marc Franci. no podemos opinar porque realmente no sabemos lo que ha pasado. No sabemos, entonces cuando veamos las repeticiones... Se saludan cariñosamente Alejandra con las hermanas Yáñez, Alba, han jugado tiempo juntas, tuvieron la suerte de jugar una preciosa Copa de la Reina en Lleida, si no recuerdo mal, y bueno. Se saluda Lucía, Nayara, Camila Venegas. Un gran partido de hockey. Sí, la verdad muy es que bonito. sí. Dentro de lo previsible. Mucha alegría en el banquillo de Marineras, suponemos que tristeza en el de Rasoy, pero desde luego yo no tengo Fue ninguna muy duda buen partido. de que van a pelear hasta el final por el ascenso. Un equipazo. Bueno, ahora va a saludar el Marineda. Y un aplauso para Marineda. Le cantan el cumpleaños feliz a Alejandra Martín, que hoy cumple 25 años y lo ha celebrado con el primer gol del partido. Bueno, pues tenemos noticias de que Alejandra Martín se va a ir a celebrar el cumpleaños a comer con sus padres. Qué noticias de primera mano, Sí, ¿no, sí, es Ramón? que estoy muy enterado. Y vamos a dar por finalizada la transmisión. Esperemos que hayan disfrutado todos de este partido y nos vemos dentro de 15 días. Un abrazo fuerte.